sucede hoy en la calle, bueno, en Tortuguitas, en Pilar, en estos diferentes lugares de los que yo les hablaba, en diferentes empresas. Lo tenemos a Gustavo Ciampa, abogado laboralista, ya en contacto con nosotros. Gustavo, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola Daniela, buenas ¿Qué tal? tardes, el gusto es mío, gracias. Bueno, gracias por su tiempo en este mes de enero, ¿no? Que la verdad estar hablando de traje, estar hablando de todo esto, pero es lo que nos toca. Yo decía que va como, la realidad va, emerge, ¿no? Esa es la palabra que se me ocurre, entre tantos conflictos laborales que se sabía en algún momento iban a suceder y están pasando todos juntos, ¿no? Sí, y vos sabés que ustedes destacaban recién algunas actitudes ilegales de empresas, como querer pagar el aguinaldo en cuotas, las vacaciones en cuotas, las indemnizaciones en cuotas, y eso es ilegal. Eso está pasando y es ilegal. Lo que pretenden hacer con la reforma laboral es transformar eso en legal. Entonces, fíjate qué particular, ¿no? Con la reforma laboral se avanza el proyecto de reforma laboral que está en tratamiento en el Senado y que va a volver a ser tratado ahora en el mes de febrero. Las empresas, una vez que pierdan un juicio laboral, pueden optar por pagar ese crédito en 12 cuotas, las grandes y las medianas, y las pequeñas y las microempresas en 18 cuotas. Esto implica no solo pagar en 12 cuotas o en 18 cuotas, implica que después de 6, 7 u 8 años que demora un juicio laboral en terminarse, y una vez que hace una sentencia firme que obliga a una empresa a pagar, a partir de ahí la empresa puede decir, bueno, ahora voy a pagar en 12 cuotas o ahora voy a pagar si es una pequeña o un microempresario en 18 cuotas. Esto no es lo único grave de la reforma laboral, ¿eh? Todo el proyecto de reforma laboral es grave, todas las disposiciones del proyecto de reforma que se refieren a derecho de fondo, a contenido de derechos, son regresivos, quitan derechos a los trabajadores. Yo acostumbro decir, esto es la destrucción del derecho del trabajo, pero eso suena muy abstracto. Parece que se destruye una rama del derecho. No, y lo que eso implica es que los trabajadores y trabajadoras van a dejar de tener derechos. Los trabajadores y trabajadoras van a dejar de tener a las entidades representativas de sus intereses y sus derechos, sus sindicatos, como titulares de los derechos que hoy tienen. El proyecto de reforma transforma o pretende transformar, porque no lo va a poder hacer, porque es inconstitucional y va a ser declarado inconstitucional. Yo no sé en cuánto tiempo y con qué tácticas, si en un pleito solo, en una multiplicidad de juicios, porque este proyecto de reforma laboral, de convertirse en ley, va a incrementar la litigiosidad laboral. Claro. La litigiosidad en la Argentina es muy baja, Daniela. A diferencia de lo que se dice, que es un mito, la industria del juicio, la cantidad de juicios laborales. Yo tengo analizado el tema con estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. Menos Gustavo, del 2%. Sí. Podemos hacer una pausa ahí porque me parece importantísimo lo que acaba de decir. A ver, es cierto, se fue creando una cosa en los medios de comunicación, ¿no? En contra del trabajador, demonizando, ¿no? A los trabajadores, haciendo entender que, bueno, todas las pymes tienen que cerrar porque todos los trabajadores van a juicio. Lo que usted acaba de decir, a mí me lo han ratificado jueces de Cámara, o sea, todos los que forman parte del derecho laboralista coinciden en esto. No hay nadie que lo sostenga públicamente, que dé un índice por arriba del 2%. Incluso los que ahora defienden o van a defender en el Congreso la reforma laboral. Esto está claro. Digo, para derribar esto que termina siendo como un mito que queda instalado y en base a eso podemos discutir la reforma. Dicho esto, hay muchos artículos que son preocupantes, muchos, que la discusión a futuro de salarios de 600.000 pesos, de eso estamos hablando hoy, ¿no? En algunas empresas deje de ser colectiva, ¿no? La unión hace la fuerza, ya sabemos de qué se trata, lo que tiene que ver con lo que no van a comprender las indemnizaciones. Yo lo resumo rápidamente así, pero a ver, usted dice todo es malo en la reforma laboral, para que la gente entienda fácilmente qué es lo más grave de esta reforma. Mira, yo no sé qué decirte qué es lo más grave, te doy algunos parámetros de gravedad. Es una reforma que hace retroceder a la sociedad argentina más de 106 años en las relaciones laborales. ¿Por qué digo más de 106 años? En 1919 se instaló a nivel internacional el límite de la jornada de trabajo en 8 horas diarias o 48 semanales. Y este proyecto de ley pretende llevar para nuestro país la jornada de trabajo a 12 horas diarias, sin pago de horas extras. Porque puede haber mucha gente que nos esté mirando y diga, yo trabajo 11 horas, 12 horas, 9 horas. Bueno, pero eso genera el pago de horas extras. Esto va a pasar a ser jornada ordinaria, 12 horas. Segundo, les van a poder modificar a los trabajadores y trabajadoras las condiciones de trabajo. La jornada, el lugar de trabajo, las tareas, dejándoles la única alternativa, en caso de que sea una decisión arbitraria, de considerarse despedido. Hoy en día,
los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a obligar al empleador a respetar las condiciones de trabajo. Sí. Esto es lo que llama una acción de cumplimiento. Bueno, pretenden derogar eso. El fraccionamiento de las vacaciones. Las vacaciones se van a poder fraccionar en todo el año. Te pueden cambiar el horario de trabajo. Mira, el trabajo es un organizador de la vida. A todos nos organiza el trabajo, la vida. Porque en función del horario que vos tenés de trabajo, tomás otras decisiones. Sí, claro, y participás en otras cuestiones que hacen a la naturaleza humana de todo trabajador, trabajadora. Relaciones familiares, sociales, deportivas, académicas, recreativas, ocio. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho también al descanso, al ocio. Y para esto el trabajo te ordena, vos tenés determinados días, determinados horarios de trabajo. Cuando te pueden modificar la jornada de trabajo diciéndote, por ejemplo, que es lo que pretende hacer este proyecto de ley. Hoy trabajás 4 horas, mañana trabajás 12. La semana que viene vas a trabajar 6, la siguiente vas a trabajar 8 y así te van modificando y además te van modificando el turno. Sí. Todo esto lo permite este proyecto de ley, quiero ser claro en eso. Gustavo, todo esto lo permite. Vos no podés tener vida. No, el trabajador, la trabajadora no puede tener vida. Reducen las indemnizaciones por despido. Sí. Mira, transforman derechos. En cuotas, bueno, una gran cantidad de cosas. Pero, y además la bajan. Y además ponen a los jubilados a subsidiar a las empresas en el pago de las indemnizaciones por despido. Atención con los jubilados, las jubiladas, van a subsidiar a las empresas con sus jubilaciones, con el dinero que tiene que ir a sus jubilaciones, va a ir a subsidiar a las empresas para que paguen indemnización por despido. El despido sin causa, déjame aclarar esto, Daniela, porque me parece importante, es un acto ilícito. Las empresas no tienen derecho a despedir sin causa. La Constitución ordena que las leyes protejan a los trabajadores y trabajadoras contra ese acto ilícito que es el despido sin causa. Y este proyecto de ley está haciendo que los jubilados subsidien a las empresas que cometen actos ilícitos. Sí, claro. Y por otro lado, derechos humanos como el derecho de huelga, esto no lo dice Ciampa, que el derecho de huelga es un derecho humano, lo dicen tratados internacionales de derechos humanos, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa, Gustavo, lo que pasa es que, a ver, está como muy fuerte, así como esto de, bueno, hay mucho juicio laboral, está como plasmado muy fuerte, un trabajo muy fuerte de los medios de comunicación, de parte de la política también, que a mí en privado me sostienen lo que van a sostener en el Congreso, que es, hay que trabajar más, en esta Argentina hay que trabajar más, porque si no somos vagos, si trabajamos 8 horas somos vagos. ¿A qué voy? Si hay algún argentino del otro lado que piensa que así va a haber más trabajo y no va a haber despidos, lo que yo no puedo dejar de preguntarme es cómo es que va a haber. Europa ha ido hacia otro lado, hacia la jornada laboral reducida, ya es de una obviedad todo, pero ¿cómo es que va a haber más trabajo registrado, si en realidad va a haber gente trabajando más tiempo, más cantidad de horas? Ahí hay una contradicción enorme. Díganme si no estoy en lo correcto, pero yo ya no sé cómo explicarlo. Vos estás en el centro de la cuestión. Mira, en nuestro país, además del mundo, en nuestro país ya tuvimos etapas en que se degradaron los derechos laborales, que les quitaron a los trabajadores y trabajadoras derechos que les consagraba la ley. Te pongo un ejemplo, dictadura cívico-militar y la larga década del 90, que fue desde el año 89 hasta el año 2001 en que explotaron a la República Argentina. Estos fueron procesos de degradación de derechos laborales, de quita de derechos laborales. ¿Sabes qué pasó con la desocupación? Creció. No solo no se generó empleo ni bajó la desocupación, sino que se destruyó empleo y creció la desocupación. En la década del 90, cuando empezó la política de degradación, lo que se llama flexibilización y ahora quieren llamar modernización, en definitiva lo mismo, es quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Cuando empezó ese proceso, la desocupación en la Argentina era un 6%. 1991. ¿Sabés a cuánto llevaron la desocupación después de sucesivas normas de flexibilización laboral, que es lo que estamos viviendo también ahora? Hubo en el 89, en el 91, en el 93, en el 95, en el 96, en el 98 finalizó con la ley Banel con el año 2000. La llevaron al 21,5. En este proceso ya hubo una ley de flexibilización laboral. La ley Bases, que se sancionó el 9 de julio del año 2024, es una ley de flexibilización laboral. Quiso crear los fondos de cese. Aumentó el periodo de prueba, derogó las indemnizaciones que tienen derecho a cobrar los trabajadores y trabajadoras no registrados, lo que se llama incorrectamente multas que debían pagar los empleados. Decía que por esas multas no se generaba empleo. Va más de un año y medio, y no se generó empleo y derogaron esas sanciones. Es la Argentina de la impunidad laboral la que quieren consagrar. Es lo mismo para un empleador tener a los trabajadores registrados que tenerlos no registrados, o lo que mal llamamos en negro. Están fomentando el trabajo en negro. Están haciendo que un montón de universos de trabajadores, subuniversos de trabajadores,
que tiene relaciones de dependencia donde los empleadores incumplen con la ley, están diciendo el proyecto de ley, no van a tener más relación de dependencia. Llega al cinismo este proyecto de ley que dice, les garantizamos independencia. No, el Estado tiene que garantizar el resguardo de los derechos laborales, tiene que garantizar que se respete la relación de dependencia, no negarle la relación de dependencia. Negar la relación de dependencia, para ser claro, no es un título. Es decir, esos trabajadores no tienen derecho a salario, no tienen derecho a salario de convenio. No tienen derecho a aguinaldo, a vacaciones, a protección contra la enfermedad. Otra cosa más, a los trabajadores que se mantengan con relación de dependencia ni estén incapacitados para trabajar, le reducen la remuneración que tienen derecho a cobrar. Es Gustavo, todo muy grave. Casi prohíbe el ejercicio del derecho de huelga, afecta la negociación colectiva. Es muy grave todo el proyecto de ley, Daniela. Sí, es muy interesante. Bueno, seguramente lo invitemos para que podamos hablar de esto también acá en el estudio. Me dicen que ahora lo tenemos que despedir, pero son cosas muy graves las que se van a discutir, ¿no? El retroceso es enorme, el falso concepto de libertad. Bueno, hay tanto para decir de esto. Gracias. Por favor, un gusto.